Bueno, buenas tardes a todos los miembros de FEJA. Estamos en el marco del segundo episodio del ciclo de entrevistas que hacemos en la Fundación. Le queremos agradecer a Mario Fera por estar presente hoy en la Fundación. Tenemos muchas ganas de que participe porque hay una serie de temas que tenemos de agenda y no tan de agenda que queremos conversar con Mario, así que gracias por participar. Una breve presentación. Mario es juez de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde el 2006, si no me equivoco. Sí. Ha hecho casi toda la carrera judicial, o gran parte de la carrera judicial en el Poder Judicial. Ha sido también miembro del Consejo de la Magistratura, con lo cual nos viene muy bien esa participación como para tratar de entender el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. Es catedrático, en el ámbito académico, es profesor de posgrado en la Universidad Austral y director de la carrera de especialización en Derecho Judicial de la Universidad de Ciencias Empresariales. Así que, Mario, es un honor nuevamente que estés participando con nosotros en lo que es el segundo episodio de la Fundación. En primer lugar, Mario, te quiero preguntar por un tema de agenda, que entiendo que has participado en tu rol como juez, que es por un lado el decreto 7023 que envió el presidente Milei en diciembre del año pasado, y por otra parte la ley bases, ambos con distintos contenidos en materia de reforma laboral, pero que son modificaciones sustanciales al cuerpo del derecho del trabajo. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Qué nos podés ofrecer? Bueno, en primer lugar agradecer la convocatoria. Yo soy el agradecido en realidad porque a mí me honra que me convoquen y sé de las incumbencias que tiene la Fundación, y la verdad es que me parece muy loable, y en todo lo que pueda participar desde ya que quedo a disposición. Bueno, estamos viviendo un momento en Argentina bastante clave, digamos, como otros momentos que vivimos en los años que pasaron, pero somos un país lleno de oportunidades históricas, ¿no? Y ahora, en este momento, enfrentamos una situación bastante sensible que, con la asunción del nuevo gobierno en diciembre pasado, se produjo, digamos, en Argentina un nuevo escenario que creo que está marcado por un nuevo poder ejecutivo, pero por un poder legislativo dividido, como vemos, y también por una necesidad de convivencia con provincias que están gobernadas por distintas signos políticos, con lo cual es mi primera impresión de lo que fue el decreto 70, porque para mí el gobierno, a través del decreto 70, el Poder Ejecutivo puntualmente quiso dar una primera respuesta de gobernabilidad a la sociedad, pero claro, en el marco de un poder dividido, como es el que presentó el resultado electoral entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con distintos signos políticos, y los gobernadores, el decreto 70 fue una herramienta de mucho peso, porque en realidad formalmente fue un solo decreto, o es un solo decreto, pero materialmente es como muchos decretos en uno, y creo que muy ambicioso. En la materia que a mí me tocó analizar cuando integré el Tribunal de la Feria Judicial de enero, que fue el título cuarto, que es el título laboral, bueno, nosotros teníamos un planteo de la Confederación General del Trabajo, sabemos es una asociación sindical de tercer grado que tiene como ámbito personal de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Ellos plantearon la inconstitucionalidad del decreto 70, invocando una legitimación muy amplia, porque si se le hacía lugar a la demanda en toda la extensión, el decreto 70, en su título laboral, quedaba sin efecto o inválido para todo el territorio nacional en materia laboral. Y efectivamente esto fue lo que pasó, digamos. El decreto 70 en materia laboral tiene varias decenas de artículos que producen modificaciones sustanciales en el derecho del trabajo, a tal punto de que al derecho del trabajo lo llevan prácticamente en Argentina, en lo que es materia legislativa, 50 años atrás. Volvemos antes del año 1974. Bueno, absolutamente regresivo. En términos objetivos, desde el punto de vista de los avances que tuvo la protección de los derechos de la persona trabajadora en Argentina a partir de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974.
¿Qué dijimos nosotros en la sentencia por unanimidad en el tribunal que me tocó integrar y en el cual declaramos la invalidez constitucional del decreto? Que el decreto no cumplía con los estándares que la Corte Suprema había fijado en varios pronunciamientos acerca de los requisitos que tiene que tener un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque un decreto de necesidad y urgencia en el sistema jurídico argentino es una herramienta excepcionalísima, porque el Poder Ejecutivo, que no es el poder que en la Constitución está diseñado para dictar normas de carácter general aplicables a todo el país, sino el Congreso, cuando ejerce esta facultad excepcional que tiene que hacerlo de una manera muy cuidadosa y frente a una imposibilidad absoluta de sesionar el Congreso. En este caso nosotros pusimos énfasis en que no solo no había imposibilidad de sesionar, sino que ya el Congreso había sido convocado y se había reunido antes de la vigencia del propio decreto, y que además no se daban otros elementos, como por ejemplo, y fundamentalmente, la necesidad de debate en el Congreso, que es el organismo que naturalmente nuestra Constitución prevé para debatir leyes y reformas profundas, para una reforma que pretendía modificar el derecho individual, colectivo, procesal, administrativo, penal del trabajo, digamos. Entonces, no nos pronunciamos específicamente sobre el contenido sustantivo laboral de los institutos modificados, sino sobre el incumplimiento de los requisitos como instrumento emanado del Poder Ejecutivo y sobre la necesidad y la urgencia para que el Congreso no interviniera. Bien. De esta manera dejamos librado el debate al ámbito del Congreso, que es el ámbito natural. Y esto es lo que produce lo que vos mencionaste recién, el proyecto de ley bases. ¿Qué es la ley bases respecto del decreto 70? Bueno, yo te decía, el decreto 70 a través de decenas de artículos trató de modificar en materia laboral distintos institutos. La ley bases tiene una pretensión similar, pero puesta en la escena del Congreso, que es el órgano de debate natural de las leyes, y con posibilidad de negociación, que son las que se están dando en este momento, a tal punto de que por razones políticas e ideológicas y de intereses, varios sectores produjeron recortes y modificaciones en lo que son las normas laborales, ¿no? Vamos a referirnos a este mundo que es particularmente el que yo conozco y me interesa tratar. Y esto está dando origen a un consenso interesante, a mí me parece, que se está produciendo en el Congreso y que puede dar lugar a una primera modificación de las leyes laborales que ya sea consensuada por las fuerzas políticas y a través de un instrumento que es la ley, que es el que naturalmente corresponde que sea para que esas reformas puedan pasar el test de constitucionalidad en los tribunales y eventualmente en la Corte Suprema. Te quería preguntar respecto de eso, Mario, porque vos muy claramente planteaste el hecho de que el fallo resuelto por la sala en el caso de la CGT no se inmiscuye en cuestiones de fondo o en el contenido del decreto, sino en las formalidades que plantea el 99, inciso tercero de la Constitución. Pero respecto de eso hay fallo de la década del 90 y uno de los que más ha escrito sobre ello es Rodolfo Barra, respecto del control ulterior del decreto, o lo puede ejercer el Poder Judicial, finalmente la Corte, o el Congreso. ¿Qué opinión tenés respecto de eso? De si el control es político y en ese sentido no sometido a la jurisdicción y lo debería ejercer el Congreso, la Comisión Bicameral, de hecho lo ha hecho el Senado, o el Poder Judicial. Son, yo creo, dos controles distintos. El control que hace el Poder Judicial, en el caso en el que está planteada la invalidez constitucional, es un control relacionado con la compatibilidad de la herramienta del decreto o sus contenidos respecto del poder constituyente. En cambio, el control que hace el Congreso es siempre dentro del marco de los poderes constituidos. El diseño constitucional respecto de los decretos de necesidad y urgencia es que sea una herramienta excepcionalísima y que sea ejercida por el presidente con los requisitos de la herramienta excepcionalísima y que pase por un control, yo diría, reducido, relativizado, mínimo por parte de otro poder del Estado para que le dé una validación por sí o por no a través del acto de ratificación o rechazo. Bien. Ese es un juego armónico que tiene que darse dentro de los poderes constituidos, pero el Poder Judicial interviene como control de constitucionalidad y es decir que asciende un escalón, es decir, por eso yo, cuando me invitaron en varios ámbitos a hablar sobre los alcances del fallo que nosotros dictamos, yo
dije, una eventual ratificación por parte del Congreso en sus dos cámaras o en una de ellas del decreto 70 no puede sanear el vicio de inconstitucionalidad que nosotros señalamos en la sentencia. La única que lo podría sanear es la Corte Suprema como tribunal intérprete del poder constituyente, porque si no lo otro se maneja dentro del ámbito de los poderes constituidos, es decir, está un escalón por debajo, sin que esto signifique menospreciar el valor de los poderes del Estado, porque cada uno lo hace en el ámbito de sus competencias, sino simplemente señalar la diferencia que existe entre el ámbito de actuación de los poderes ejecutivo y legislativo respecto de un DNU y el del Poder Judicial. Clarísimo. Respecto de los contenidos, me interesa algo que planteaste, que es que el DNU era muy ambicioso, muy audaz, modificando no solo, digamos, gran parte del orden jurídico laboral, sino del orden jurídico en general. Y la ley que fue consensuada, que intervinieron otros bloques, intervino la CGT en parte de la negociación, que quedó una cosa, una reforma mucho más, digamos, de menor impacto. Pero me interesa un tema que es la penalización o la eliminación de la penalización de las multas de la 24013, que es un tema importante, porque en un país, planteando en términos de lo que Carlos Nino planteaba, país al margen de la ley, ¿cuál es la motivación del empleador a registrar correctamente la relación laboral si se elimina el sistema de multas, por lo menos el instituido en la 24013, y además se crean figuras no laborales, como venimos viendo en distintos, no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, respecto, por ejemplo, del trabajador autónomo con 5 colaboradores? ¿Cómo ves ese juego? Puntualmente me quiero referir a esa reforma, que yo, a mi entender, es la más regresiva, que plantea la ley ya. A ver, un primer tema que es clave ya desde el punto de vista conceptual que vos estás tratando y tal vez presuponiendo, y no digo que sea que esté bien o mal, sino que es opinable, que es si son verdaderamente multas o no. Yo tengo el pensamiento de que no son multas, son incrementos indemnizatorios. Esto es una cuestión que parece conceptual, pero tiene un alcance práctico muy grande cuando ahora proyectemos la eventual derogación. ¿Por qué digo que no son multas? Porque las multas naturalmente son aquellas que cobra el Estado con una naturaleza punitiva, penal en general, y no como en este caso que fueron diseñados incrementos indemnizatorios que modulan sobre las bases indemnizatorias tradicionales en el derecho del trabajo y que el beneficiario es el propio perjudicado, la propia víctima, claro, y no el Estado, digamos, bien, fueron diseñadas. Bueno, a ver, esos mecanismos de incrementos indemnizatorios que fueron fijados a principios de la década del 90, yo creo que ya cumplieron su ciclo. Bien. Para bien, para mal, esto es objeto de análisis a otro nivel. Bien. Hoy yo creo que es necesaria una modificación, y lo digo desde la experiencia judicial. ¿Por qué? Porque lo que veo es que esos incrementos indemnizatorios terminaron siendo un factor de desproporción, en uno u otro sentido, de las condenas indemnizatorias judiciales. Bien. Creo que judicializaron mucho los conflictos y en muchos casos agrandaron las condenas de una manera irrazonable. En otros, los jueces tampoco supimos utilizar los mecanismos que teníamos para reducir o eximir de esos incrementos indemnizatorios, y lo que generaron con el curso de los años a esos incrementos indemnizatorios de la ley de empleo se sumaron otros por falta de cumplimiento oportuno de las normas, por sancionar conductas específicas como la de los certificados de trabajo, la falta de ingreso de aportes a la seguridad social, etcétera, que lo que hicieron fue distorsionar en muchos casos los resultados económicos de los juicios. Entonces, hoy está cumplido. No se consiguió, de hecho, el objetivo de promover la formalización. ¿Se consiguió o no se consiguió? Hoy hay cierto consenso, yo diría, en la doctrina, de que esto hay que reemplazarlo por algún otro mecanismo, pero acá viene el tema. ¿Derogamos o reemplazamos? Porque acá está el tema. ¿Qué pasa si se deroga? Y acá viene el efecto práctico de considerar los multas o considerar los incrementos. Si yo un incremento indemnizatorio que rigió durante décadas lo derogo, lo que no estoy y no puedo derogar nunca es el daño que se produce. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy derogando? Una tarifa, claro, pero
no estoy eliminando la causa, que es la del trabajo clandestino y todos los daños que produce eso. Entonces, ¿qué voy a lograr si derogo y no lo reemplazo? Que venga una persona víctima del trabajo clandestino a reclamarme daños y perjuicios del derecho civil por lo que le causó el trabajo clandestino, que es afectación de la dignidad de la persona, del trabajo decente y cualquier otro daño que le pudo haber causado a él. Puedo llegar a estar generando el efecto contrario, boomerang. Derogo una tarifa para generar una litigiosidad por daños y perjuicios basada en el derecho civil. Si yo lo considerara multas, yo entonces lo que estoy derogando es algo que le correspondía al Estado. Entonces, que habilito ahora al Estado a reclamar desde el punto de vista sancionatorio, pero ahí sí tengo que crear un tipo, porque el Estado ejerce la policía, el poder de policía solo mediante facultades regladas que tienen que estar predeterminadas. No puede el Ministerio de Trabajo hacer cualquier tipo de sanción y arrogarse en la creación de un tipo que establezca sanciones si no tiene una norma previa que lo determine. Entonces, acá vamos a la cuestión. Estos son verdaderamente incrementos indemnizatorios. No fueron nunca multas. Fueron llamadas multas por una cuestión de costumbre y yo siempre insistí en que no se las llame multas, pero bueno, esto fue una costumbre que se instaló. Ahora, acá se relaciona con el otro tema que vos me habías planteado. Autónomo. Bueno, ahí hay otro problema. Hay otra cuestión. Ahí se trata. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se trata de hacer frente hoy a la proliferación del trabajo clandestino informal es tratar de crear una figura que atienda esas realidades y paradójicamente se lo saca de la relación de dependencia, con lo cual se reemplaza un criterio cualitativo de existencia de un contrato de trabajo, que es la existencia de la relación de dependencia, por un criterio cuantitativo, es decir, cuántas personas son y en base a eso determinamos si hay o no relación de dependencia. Objetivamente está mal. Claro. Objetivamente contraría el sentido mismo del derecho del trabajo, que ¿cuál es? Es reconocer en una relación dialéctica entre capital y trabajo, y normalmente conflictiva, la prevalencia del capital sobre el trabajo en términos sociológicos, que es la razón de ser del derecho del trabajo, es decir, proteger a la parte sociológicamente más débil en la relación individual negocial. Esto es lo que vino a generar históricamente el nacimiento del derecho del trabajo, un criterio cualitativo de existencia de una relación de subordinación jerárquica, la relación de subordinación o dependencia, que es lo que justificó la actuación heterónoma del Estado para nivelar esa balanza que sociológicamente se da desnivelada y proteger a la parte más débil. Si yo hoy digo, por el hecho de que trabajen 2, 4, 5 personas, no son trabajadores, estoy sacando un criterio, reemplazando un criterio cualitativo por un criterio cuantitativo. No me parece objetivamente bien desde el punto de vista valorativo. No es un buen criterio. No es un buen criterio. En otros países se intentaron otras soluciones. Países de la Europa continental crearon, por ejemplo, la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, España. La parasubordinación, Italia. Hay experiencia. La verdad es que por lo que sucedió en los años que pasaron, no fueron figuras satisfactorias que hayan sido recogidas como los poderes políticos querían que fueran receptadas. Y esto generó, digamos, un fracaso. Yo digo, cuando en Argentina nosotros queremos importar modelos de otros países, tenemos que tratar de importar modelos exitosos y no modelos que ya hayan fracasado. Hay que tener cuidado con esto. No digo que en este momento no pueda ser una solución transitoria, quizás para algún sector, pero hay que tener mucho cuidado a quién se apunta para que si nosotros generamos un caño, generémoslo donde hay necesidad de que pase agua y no un caño para que no pase nada. Es muy interesante eso porque ha habido, de hecho, bueno, las mal llamadas multas se incluyeron en la Ley Nacional de Empleo en el año 91 y si uno mira, digamos, las series de formalización laboral y de empleo, uno ve que en la década del 90 con leyes pro capital, si uno quiere, para no decir flexibilizadoras, aumentó el desempleo y a partir del 2000 con leyes pro trabajo se redujo el desempleo. Porque en definitiva lo que uno entiende que puede pasar por debajo de eso es el funcionamiento de la economía, más que las leyes de promoción o de materia laboral. Entonces es muy interesante lo que planteas porque a veces, inclusive la figura del autónomo con 5 colaboradores,
o con hasta 5 colaboradores, está en franca contradicción con el 14 bis. Porque, es decir, si uno fuera abogado de una empresa, no de una empresa, o de estas figuras mínimas, ¿no? La verdad que es un riesgo tomar colaboradores bajo ese criterio, porque el trabajo goza de la protección de la ley. Entonces, si uno acude posteriormente a tribunales con ese criterio, lo mismo que la multa. De hecho, Mario Ackerman es uno que plantea que la vía del daño y perjuicio por ese incumplimiento del contrato, por tener un trabajo en negro, es algo que va a pasar. Entonces, finalmente la mala regulación, la mala técnica legislativa va a redundar en otro problema para el sistema de empleo. Es un riesgo, es un gran riesgo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno diseña tipos normativos o deroga tipos normativos que pueden ser pan para hoy, hambre para mañana. Hay que tener mucho cuidado porque esto tiene que ser objeto de debate entre juristas que puedan aportar elementos que ayuden a que en el futuro las cosas no empeoren queriéndoselas mejorar. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque las cosas suceden y como vos bien decís, nosotros tenemos una base constitucional en Argentina, el derecho constitucional como derecho estructural en materia de derecho del trabajo tiene hoy una consolidación de más de 60 años en el artículo 14 bis de la Constitución, que es una norma fuerte en materia de protección de derechos sociales, que se resignificó con una mayor fortaleza todavía con la reforma de 1994 en materia de derechos humanos. Entonces, hoy nosotros tenemos un artículo 14 bis que ordena al Congreso, principalmente, proteger al trabajo en las diversas formas, y hay que tener mucho cuidado porque lo ordena la protección asegurando derechos, es decir, generando una obligación de resultado dirigida, digamos, teniendo como destinataria a la persona trabajadora que tiene que obtener una protección concreta del trabajo, ¿no? Y en términos de la doctrina de la Corte consolidada, esa protección tiene que ser digna y equitativa, como tienen que ser las condiciones de trabajo, de labor, que plantea el primer mandato del artículo 14 bis. Entonces, Argentina tiene un derecho social, laboral, fuerte, consolidado estructuralmente en la Constitución, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre enseño que la Constitución argentina es como las bases, las vigas, las columnas de un edificio, y las leyes que viene a poner el legislador son la parte de determinación y decoración. Ojo, cuando uno redecora, no tiremos columnas abajo, porque vamos a tirar abajo una columna que después le vamos a echar la culpa a la justicia cuando venga a decir esta reforma es inconstitucional. Claro, y no, bueno, no vengan a echar la culpa de algo que el legislador no previó porque tiró una pared abajo y había una columna, puso en riesgo el edificio. Perfecto. Bueno, clarísimo. Hiciste mención, Mario, al pasar a la reforma del 94, el 22 de agosto, si no me equivoco, se cumplen 30 años de la jura de la nueva Constitución, de la última reforma, que es la que nos rige. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué ha quedado pendiente, según tu criterio, no solo como juez, sino también como docente, como académico, respecto de esa reforma, en materia laboral y en general? Yo hoy, a casi 30 años de vigencia de la reforma, 30 años, valoro mucho la reforma constitucional de 1994. Fue el último pacto argentino de carácter político-jurídico que nos dio una serie de normas que hicieron que en las últimas décadas la Argentina haya tenido estas oportunidades que va teniendo cada 4 años de lograr un desarrollo y ser un país que estemos dentro del concierto de las naciones desarrolladas a nivel internacional. Hasta ahora no lo venimos logrando, esta es la realidad. Pero el producto normativo que fue la reforma constitucional de 1994 fue, me parece, de excelencia, visto hoy a 30 años. ¿Qué cuestiones me parece que quedan pendientes? Simplemente que se cumpla la Constitución en muchos de los aspectos. En materia de derechos sociales, yo creo que hubo una fuerte resignificación de derechos sociales y creo que, bueno, como decíamos recién, el significado pasa principalmente por el carácter humano del trabajo, porque el trabajo como derecho humano es el factor principal que nos dio. Y después
Hay varias otras reformas de carácter, yo diría, en la parte dogmática de la Constitución hubo una resignificación muy importante con los nuevos derechos y garantías que se sumaron en materia de derecho del consumo, derecho del medio ambiente, el amparo, la constitucionalización del amparo como un medio judicial expedito, es como haber institucionalizado en la Constitución la guardia de los hospitales. Yo siempre hoy por vía de amparo se puede obtener todo. Y ya no hablamos acá de lo que peyorativamente hace algunos años se habló de la justicia cautelar, porque hoy tenemos el amparo, que es una acción plena, y de hecho el caso CGT contra Estado Nacional es un amparo resuelto de manera definitiva. La justicia llegó antes que el Congreso. Dimensionemos esto, que normalmente nosotros ya decimos que la justicia llega lento. En este caso, yo como juez de feria me preguntaba si no era prematuro que la justicia se pronunciara antes del órgano natural que era el Congreso, pero llegó antes, digamos. Reformas de carácter institucional de la parte orgánica de la Constitución que me parece que son todavía necesarios trabajar. Obviamente que tenemos un terreno por delante muy grande en lo que es la consolidación de los institutos como los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, hay mucho para trabajar, el fortalecimiento del Congreso y la articulación de los poderes del Estado. Yo siempre enseño, soy profesor de Derecho Constitucional también, y enseño que nuestros poderes del Estado están hechos para actuar secuencialmente. El Congreso está pensado como un poder futurista en Argentina. Tiene que diseñar tipos normativos que se van a aplicar en el futuro. El Poder Ejecutivo tiene que actuar sobre el presente, y es lamentablemente lo que pasa en Argentina, que es un país presidencialista. Somos muy presentistas. Claro. Nos cuesta diseñar políticas de mediano y largo plazo a través del Congreso. Y el Poder Judicial actúa sobre el pasado, sobre lo que ya pasó. Si los tres poderes pusieran en su lugar y actuaran coordinadamente, esto se transformaría en una rueda que gira para adelante y lo haríamos coordinadamente y sin conflicto de poderes. Ahora, dentro del Poder Judicial me parece que es un gran desafío articular a la Corte con el Consejo de la Magistratura. Yo fui presidente 2 veces del Consejo y fui representante por los jueces y juezas federales y nacionales, y creo que es un gran desafío articular un Consejo de la Magistratura que esté por debajo de la Corte Suprema en la labor de gobierno. Yo creo que la Corte Suprema tiene que consolidar el liderazgo como gobernante única del Poder Judicial a través de un sistema de cuasi autogobierno del Poder Judicial. ¿Por qué digo cuasi? Porque el Consejo de la Magistratura es un organismo integrado multisectorialmente por distintos sectores políticos, académicos, de abogados, que me parece que si esta es la decisión política de la Constitución argentina, lo que debemos respetar es que el Consejo administre, pero que la Corte disponga en materia de administración de recursos, en materia presupuestaria y en todo lo que tiene que ver con la última palabra del Poder Judicial, siempre lo tiene la Corte. Entonces, la Corte tiene que ser el órgano de gobierno y el Consejo tiene que ser un órgano de administración, de selección de ternas, de ejercicio del poder disciplinario, pero siempre eventualmente revisable por la Corte. Mario, ahí te quería preguntar algo porque infiero, uno de los legados de la reforma 94 fue el Consejo de la Magistratura, el cual vos presidiste y formaste parte. Respecto de ese organismo, infiero que por tu opinión, de hecho ese organismo está ubicado constitucionalmente en el capítulo del Poder Judicial. O sea, hay evidentemente una relación del constituyente que quiso ubicarlo ahí. Infiero que por tu opinión estás de acuerdo con que la Corte preside al Consejo. ¿Es así o no? Sí, estoy de acuerdo. Bien, ¿eso pensás que puede dinamizar? ¿O hay otros problemas, digamos, extra poder respecto de la cobertura de vacantes? ¿Qué es lo que termina pasando finalmente, según tu opinión, que hace que el Consejo no funcione como debería o no produzca los resultados, hablemos en términos de resultados, que demanda finalmente la sociedad? Por mi experiencia, el Consejo es un órgano excesivamente deliberativo y poco ejecutivo. Creo que hay que disminuir todos los mecanismos deliberativos y hay que propender o agrandar los mecanismos ejecutivos. La Corte tiene que tener un liderazgo muy consolidado en la parte de la administración y ejercer lo que yo en su momento promoví y llevamos adelante, que fue un comité ejecutivo y de inversiones para el Poder Judicial, porque tiene que haber una política en materia de infraestructura y tecnología en el Poder Judicial que sea ejecutiva y que esté dada por lineamientos que se den a través de una política de gobierno hecha por la Corte mediante el diseño de políticas de Estado como son las que rigieron en las últimas décadas en Argentina.
hubo un liderazgo consolidado de la Corte que inició políticas de Estado muy importantes vinculadas con la independencia judicial, con el desarrollo de una política de medios del Poder Judicial y otros factores. Hoy tenemos, no sé, por ejemplo, una oficina de la mujer y una oficina de violencia doméstica que generaron verdaderas políticas de Estado muy trascendentes en Argentina, que después se expandieron a otros poderes. Hubo un liderazgo de la Corte muy interesante respecto de los 24 otros poderes judiciales que componen el sistema judicial argentino. No nos olvidemos que en Argentina conviven 25 poderes judiciales, al modo del federalismo diseñado por nuestra Constitución. Esto hay que respetarlo, comprenderlo, enseñarlo cívicamente a la sociedad para que entienda cómo se articulan esos 25 poderes judiciales a través del recurso extraordinario federal, que es la herramienta que los aglutina y une en el gobierno y las facultades que concentra nuestra Corte Suprema, que es una Corte Suprema diseñada constitucionalmente al modo de la Suprema Corte de Norteamérica y que hoy tiene muchas facultades todavía por desarrollar en este rol que tiene. Entonces me parece que ahí tenemos desde la política del Poder Judicial una herramienta muy importante para consolidar después de la reforma constitucional de 1994. La Corte misma, a través de varias acordadas, dijo que después del año 1994, aún con la creación del Consejo, la Corte era la única autoridad de gobierno estrictamente del Poder Judicial y de hecho nuestra Corte, y es mi experiencia también como expresidente del Consejo, tiene un gran prestigio a nivel regional e internacional como Corte Suprema de Justicia que ha producido fallos y acordadas muy importantes en las últimas décadas. Te quiero preguntar, Mario, ya cerrando la entrevista y agradeciéndote el tiempo, respecto de la Corte, el presidente Milei, mandó los 2 pliegos para integrar la Corte, porque uno todavía no dejó vacante ese lugar, que es Maqueda, pero ¿qué opinión tenés de los candidatos, si es posible, y qué opinión tenés respecto de que un laboralista, no sé si a uno me ocurrió, ocupe un lugar, más allá de que no son temáticas, no es una Corte dividida en salas, ni mucho menos, sino que ejerce otro rol? Pero ¿qué pensás de eso? Que un laboralista llegue eventualmente a ocupar un lugar en la Corte, nuestra Corte es una Corte que concentra básicamente 2 funciones que en otros sistemas judiciales como los de la Europa continental lo tienen divididos, ¿no? Que es el control de constitucionalidad en última instancia. Pues en nuestro sistema es un control difuso, pero la última instancia la ejerce la Corte y a través de ese control desarrolla estándares que después son susceptibles de repetición frente a casos similares. Y es tribunal de última instancia en absolutamente todo, de lo cual se resguarda hasta la posibilidad de dictar sentencias en casos donde detecte una arbitrariedad que es como si fuera una inconstitucionalidad de una norma individual que es la sentencia. Por lo tanto, tiene muchas facultades y además, como gobernante del Poder Judicial, tiene un amplio marco de desarrollo de las acordadas. Por eso la composición de la Corte es fundamental, la discusión sobre el número de miembros de la Corte es fundamental en todo sentido, por poco, por mucho, por incumbencia, es decir, esto hay que discutirlo y analizarlo seriamente. Hoy tenemos una vacante en la Corte Suprema de Justicia desde hace algunos años y una vacante que probablemente se produzca en el mes de diciembre con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, con quien yo trabajé y a quien realmente le tengo mucha admiración y respeto porque lo conozco y es una persona que ha cumplido un rol y cumple un rol fundamental. Sí, fui secretario de letrado de Maqueda. Y yo tengo, digamos, un gran respeto por las 2 personas que fueron propuestas por la Corte. No quiero decir nada más de esto porque también con algunos de ellos me une alguna amistad pero tengo un profundo respeto. También tengo, así como tengo ese respeto por las personas y creo que hay que respetar la decisión del presidente de haberlas propuesto, también tengo un respeto por el equilibrio de género en la Corte. Pero creo que no están dadas las últimas palabras respecto de estos nombramientos, respecto de los que puedan producirse en los próximos años y respecto de un eventual número de miembros mayor de la Corte, si esto es necesario y políticamente se advierte como necesario. Por lo cual, acá no hay que mezclar las personas con los criterios, ¿no? Y respecto de un laboralista, a ver, la Corte fundamentalmente tiene que tener personas que miren al derecho desde el punto de vista constitucional. Después,
Es conveniente, sí, que haya personas que tengan una especial versación en las distintas materias más sensibles que hoy son una derivación del derecho constitucional. Y por supuesto que me gustaría que existiera alguna persona que tuviera especial versación por derechos sociales dentro de la Corte, porque creo que esto aportaría una visión mucho más completa, digamos, complementaria. Respeto y humanista. Y humanista, sí, así que, digamos, de acá al futuro creo que es muy importante en Argentina respetar las instituciones. En este caso, el presidente de la Nación es quien tiene la facultad de nominar. Hay que respetar las nominaciones y hay que discutirlas y que sea el producto de las propias instituciones, del Congreso, el que obtenga las mayorías para la composición que se quiere. Y yo, la verdad es que tengo, quizás esto es un defecto, ¿no? Pero un gran optimismo por las instituciones de nuestro país. Creo que si dejamos actuar a las instituciones sin presiones, las instituciones van a poder lograr un mejoramiento que para que sea consolidado tiene que ser progresivo. Yo no creo en los cambios repentinos ni de golpe. Claro. Sí creo en que a veces determinados efectos a la sociedad le pueden ser importantes, pero los efectos que se producen por los cambios repentinos son empujones. No son Después hay que continuarlos con la labor cotidiana y por eso es importante el pleno funcionamiento de todas y cada una de las instituciones. O sea, el problema no son las instituciones, sino los hombres, las mujeres que los integran. Bueno, tenemos que generar una cultura que parte del ya, y el tema para mí es un poco más amplio, porque nosotros tenemos una perspectiva, creo, podemos tener una perspectiva optimista cuando confiemos en que nuestra cultura va a pasar también por la formación de las personas que vienen detrás de nosotros y nos tenemos que preocupar mucho por la formación porque el mundo está cambiando de una manera vertiginosa y acelerada, la cultura cambia y lo que no tenemos que perder son los valores que inspiraron la identidad de ser argentino, de la cual yo me siento orgulloso, y creo que tenemos que apuntar a que todos y todas las personas que habitan en nuestro país nos sintamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro presente y de un futuro que puede estar signado por un éxito a nivel regional e internacional, porque creo mucho en las capacidades que tenemos nosotros en nuestro país, en las personas, para que eso después se traslade a las instituciones. Yo estoy convencido de que nosotros, como personas, hemos logrado y estamos logrando en el mundo grandes liderazgos. Lo que nos falta es consolidarnos institucionalmente, grupalmente, porque tenemos mejores jugadores de fútbol del mundo, tenistas, el Papa, y muchas otras figuras por las que nos conocen en el mundo, pero no logramos consolidar un funcionamiento institucional que, pasadas las personas, logre prestigiar las instituciones, como yo decía, por ejemplo, que tuvo el prestigio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las últimas décadas fuera de nuestro país. Qué bueno eso. Mario, para cerrar, me interesa indagar en algo que a veces siempre está en discusión porque vos lo planteaste, el conflicto inherente al derecho del trabajo o a la relación entre capital y trabajo, viene de larga data y ahora cada vez más rápido, quizá por el aceleracionismo, digamos, como corriente filosófica, por cómo vive la humanidad, pero cada vez es más corto el periodo de tiempo en el que se suscitan este tipo de conflictos. Pero me interesa algo que le puedas explicar también no solo a los abogados y abogadas, sino también a la gente en general, porque en noviembre, si no me equivoco, se cumplen 80 años de la creación del Foro del Trabajo como Fuero, que fueron junto con la institución del Ministerio de Trabajo en el año 1945, el Departamento de Trabajo existía antes, pero uno de los legados del primer peronismo fue el Foro del Trabajo y el Ministerio de Trabajo como política de Estado, para coordinar esos conflictos o resolverlos. 80 años del Foro del Trabajo en noviembre. ¿Por qué existe un Foro del Trabajo? Bueno, porque si bien el derecho es uno solo, las distintas ramas que se desprendieron históricamente del derecho del trabajo hicieron necesario que el derecho del trabajo, cuando es encarnado en casos específicos, requiera una mirada específica. Y cuando una rama se desprende del árbol es porque tiene principios propios. Esto pasó con el derecho del trabajo como derecho social. Y es necesario que la mirada que se dé en los casos que encarnan esos conflictos sea una mirada
específica, detallada, que entienda esos principios y que pueda dar una solución basada en esos principios. Es fundamental la existencia de la especialidad en Derecho Social y en Derecho del Trabajo. Y el ejemplo, digamos, que se dio a partir de la creación del Fuero Nacional del Trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo, después fue lo que dio lugar al nacimiento de las justicias laborales en cada una de las provincias que conforman el sistema judicial argentino, y eso es riquísimo. Yo creo que a veces, frecuentemente, escucho determinadas voces que sin fundamento concreto cuestionan las decisiones que emanan de la justicia laboral como si fueran desencajadas de las realidades económicas. Y esto es una visión parcial y equivocada. Se habla, por ejemplo, de la industria del juicio como una frase muy hecha, sin que nunca haya habido ninguna investigación, denuncia, ni condena, ni descubrimiento penal acerca de esta supuesta industria del juicio. Si nosotros vamos a hablar de lo que es el abuso del sistema judicial, que esto es lo que sí podríamos hablar respecto de determinadas materias, de reclamo, etcétera, lo podemos encontrar en todas las ramas del derecho. Ahora, el derecho del trabajo, no nos olvidemos que afecta y se refiere al trabajo que, como hecho sociológico, es un hecho que engloba a la mayor parte de la sociedad. El 99% de las personas activas en nuestra sociedad es trabajador o empleador. Claro. Y entonces, ¿cómo, digamos, no va a haber una existencia de prejuicios en la sociedad acerca de un derecho y la aplicación de un derecho por parte de jueces especializados que se refieren a la mayor parte de la sociedad? Pero yo puedo asegurar que nosotros, con la cantidad y calidad de trabajo, desarrollamos un nivel de profesionalización muy importante y que es clave para la sociedad argentina en la actualidad. Por supuesto que tiene que hacer también una autocrítica la Justicia Nacional del Trabajo y la justicia laboral en muchos aspectos, pero fundamentalmente tienen que ver con la gestión de las causas, que es muy grande en cuanto a cantidad y a la necesidad de... Por ejemplo, si vos me preguntaras a mí qué cambios haría yo en temas procesales laborales, yo incrementaría fuertemente la profesionalización de los medios de solución de conflictos prejudiciales, como la conciliación profesionalizada, de modo que respete el orden público laboral y disminuya la litigiosidad judicial, y trataría de hacer normas laborales autoaplicables, generar mayores normas autoaplicables, procedimientos más sencillos, más modernos, más tecnificados, que incorporen nuevas herramientas tecnológicas para disminuir la duración de los juicios laborales y hacer una diversificación, que duren más los juicios que tienen que durar más porque son más complejos, pero que dure mucho menos lo que llamamos nosotros la justicia más rápida que tiene que haber para casos que no pueden demorar más de pocos meses en resolverse. Bien. Mario, te quiero agradecer porque la verdad que ha sido interesantísimo, un verdadero placer que nos dimos, que un hombre con tanto conocimiento en la materia pueda acercarse y pueda brindarnos su experiencia, su conocimiento. Esperemos que no sea la última, que podamos contar con vos frecuentemente, así que agradecerte. Bueno, yo estoy muy agradecido y la verdad que fueron preguntas que me hicieron pensar y espero que sea útil verdaderamente, pero bueno, realmente para mí esto que hago es un servicio, así que muchísimas gracias, estoy a plena disposición. Cerramos el episodio 2 y nos vemos próximamente. Muchas gracias.